Buenos días, queridos hermanos. Qué bueno es poder juntarnos los domingos, ¿no es cierto? Y qué bueno es juntarnos, ¿por qué razón? Bueno, por causa de Cristo. Cristo resucitó de los muertos y Él ahora es nuestro Señor. Y venimos acá el domingo como iglesia, como pueblo, porque ahora somos el pueblo de Dios, a adorarle. Por eso los días domingos son días de iglesia. Pero días de iglesia en el sentido no de la iglesia como un fin, sino la iglesia como un medio para poder alabar a nuestro gran y trino Señor. Este Dios creador, precioso, que se ha revelado a través de Cristo y de su infinita y preciosa palabra, nos hizo a todos los que estamos acá diferentes. Todos somos diferentes, ¿no es cierto? Tenemos diferentes gustos, diferentes hobbies, diferentes deseos, preferencias, hábitos. Somos todos diferentes. Cuando nosotros llegamos a Cristo, no sé si te pasó, pero muchas de aquellas cosas que te gustaban, que eran tus hobbies, cosas que preferías, cosas en las que te entretenías, te llegaste de a poco a dar cuenta que eran pecado. ¿Te pasó en algún momento? Por ahí eras alguien que le gustaba contar chistes, pero eran de doble sentido. Y después cuando te encontraste con esta palabra, vuestra palabra tiene que ser sazonada con sal para dar gracia a los oyentes. Dijiste, tengo que cambiar, gracias jovencito. Ahí cambiamos de vaso. Te diste cuenta que te entretenía, pero era pecaminoso, ¿no? A todos debió de habernos pasado en algún momento eso. Que a medida que fuiste creciendo en la vida cristiana, te diste cuenta que preferencias, gustos, algunas costumbres o hábitos eran pecado. Y obviamente por la gracia de Cristo las abandonaste, porque ofendían a Dios y no eran de bendición para el prójimo. Pero hay algunas cosas que podríamos llamarlas los grises. Hay cosas que no son ni buenas ni malas y que a veces uno se vuelve loco en pensar, ¿será que esto es pecado o no es pecado? A veces una de las cosas que constantemente los líderes, los pastores lidian es, pastor, ¿se puede jugar al bingo? Pastor, ¿se puede bailar zumba? O, pastor, ¿está bien ver una serie coreana en Netflix? O este tipo, ¿qué películas tiene que ver un creyente? Entonces hay un montón de cosas que los creyentes nos gusta, nos entretiene, lo hacemos, pero no sabemos si es pecado. No sabemos si somos libres para hacerlo. O si somos libres para hacerlos, para hacer esas cosas, ¿será bien que debo ser tan libre en hacerlas? En la iglesia de los Corintios estaba pasando algo. Había una situación que estaba afectando a muchas personas y estaba relacionada directamente con la comida. Quizás hoy nosotros no tengamos problemas entre nosotros por los gustos en cuanto a la comida. Si te gusta a ti el chancho con ananá, vos sé feliz. Si a ti no te gusta el chancho con ananá, no te juzgo, pero son gustos. Pero cuando hablamos de la iglesia de los Corintios, la comida podía no solamente ser un tema de conflicto, sino que podía ser incluso un atentado contra la unidad de la iglesia y era peligroso. El apóstol Pablo va a responder la pregunta en cuanto a una práctica que en sí misma no era pecaminosa, pero estaba produciendo algo, y Pablo va a aprovechar esta situación para enseñar en cuanto a la libertad cristiana. Había carne que se estaba ofreciendo a los ídolos en ese tiempo, y esas carnes eran ofrecidas en diferentes tipos de banquetes, ceremonias como bautizos, diríamos en este tiempo 15 años, cumpleaños, y tú ibas allá como creyente y vos la consumías porque para ti no era pecado. Pero había otros creyentes que sí consideraban que una carne sacrificada y que tú la uses para comer era pecaminosa en gran manera. Así que una pregunta que surge es lícito comer carne sacrificada a los ídolos? ¿Es lícito que yo encuentre placer en algo que para mí no es pecaminoso? ¿Tengo, Pablo, la libertad para hacerlo? El apóstol Pablo va a responder a esta pregunta a través de la carta preciosa de 1 de los Corintios. El título de la predicación de hoy es Disfruta libremente en tu vida cristiana, pero con precaución. Disfruta libremente
tu vida cristiana, pero con precaución. Y lo que vamos a abordar es el tema de la libertad cristiana. Hay muchas cosas en las que tienes la libertad para hacer y para disfrutar como creyente, pero tienes que tener principios de las Escrituras para poder disfrutar con precaución eso que tú vienes disfrutando o que vienes haciendo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 1 Corintios, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 13. Así que vamos a orar. Amado buen Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que es abierta y es expuesta. Gracias porque tu palabra es clara y porque tu Espíritu, Señor, también nos conduce hacia el entendimiento de ella y nos mueve, Señor, a aplicarla, a obedecerla. Señor, te rogamos que nos des hoy tu gracia para poner atención y poder, Señor, glorificarte obedeciendo o respondiendo ante lo que tú hoy tienes para enseñarnos. Gracias, Dios, porque eres un Dios que se ha revelado a través de las Escrituras, un Dios al que podemos entender, conocer y también amar. En Cristo Jesús te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén. Así que vamos a leer primero el pasaje y después vamos a ir estudiando versículo por versículo. Dice, versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, el apóstol Pablo va a abordar este tema, ¿sí? El tema de la libertad cristiana. ¿Podemos, Pablo, comer sacrificado a los ídolos? Pablo va a explicar, sí, podemos. Primero, quizás en tu caso no sea la carne, quizás sea otra cosa en la que la Biblia no registra que es pecado y que tú estás disfrutando. Pero lo primero que tienes que analizar para disfrutar de tu libertad cristiana es lo siguiente: asegurarte que no sea pecado según las Escrituras. Si tú estás haciendo algo en tu vida cristiana y por ahí te entra la duda, ¿será que esto es pecado? Bueno, asegúrate que no es pecado según las Escrituras. No tus emociones, no tus sentimientos, no lo que otros piensan, sino las Escrituras. El apóstol Pablo va a responder una realidad en cuanto a los ídolos. La cultura greco-romana que estaba imperando ahí en ese momento era una cultura sumamente politeísta. Creían en muchos dioses. Por ejemplo, habían templos para dioses como Apolo y Afrodita, santuarios. Hay uno que era el santuario de Asclepio, era el dios de la medicina, Demeter y Perséfone. O sea, había templos para todo. Incluso el César era alguien adorado. Habían dioses egipcios e incluso había una fuerte creencia en cuanto a los demonios. La gente creía en los demonios y creían que los demonios tenían manifestaciones en el mundo físico y que a través de esas manifestaciones en el mundo físico iban a destruir la vida de aquellos
que estaban en el mundo físico. Estos pensamientos, ¿de qué manera movían el estilo de vida de los creyentes o de las personas en ese lugar? Como había una idea acerca de que los dioses sí existían, literalmente, y de que los demonios literalmente buscaban hacer daño en el mundo físico, ¿de qué manera los demonios afectaban el mundo físico? Bueno, ellos creían que los demonios se metían en la carne y que si alguien consumía carne que había sido manipulada por un demonio o contaminada por un demonio y tú comías esa carne, entonces los demonios podían afectarte a través del consumo de carne. La única manera de liberar a la carne para que la carne sea consumida es que la carne sea ofrecida en sacrificio a uno de los dioses. ¿Sí? Esa es una de las cosas que debes entender en el contexto histórico. Entonces, cuando alguien comía carne, decía que bueno que puedo comer esta carne, no me va a hacer daño porque fue sacrificada a un dios. ¿Cómo funcionaban los sacrificios en ese tiempo? Bueno, los sacrificios sucedían primero de la siguiente manera. Una parte del sacrificio era el sacrificio que se quemaba en el altar para aquella deidad. La segunda parte de ese sacrificio, porque eran 3 partes, era consumido por los que servían en el templo como sacerdotes o sacerdotisas. Y la tercera parte, ¿no es cierto?, era la que se ponía ahí y se vendía como alimento. ¿Sí? Porque llegaba un momento en que era tanto lo que tenían para sacrificar y era tanto lo que ya tenían para consumir los sacerdotes que el resto se vendía. ¿Y quiénes compraban esto? La gente que vivía en el mercado y que vendía ahí en ese lugar. Entonces la gente lo utilizaba para consumo normal y natural en todas las festividades. Podríamos decir que cada festividad o celebración ahí en Corinto tenía un tinte idolátrico. O sea que no solamente uno tenía la idolatría ya en los templos, sino que la idolatría era parte del sistema festivo de la cultura en ese tiempo. O sea, tú ibas a un 15, a un matrimonio, de alguna manera algo de idolatría iba a estar metido ahí. Por eso los creyentes, imagínate en esa realidad, vivían sus vidas de manera común y normal como nosotros las vivimos. Iban a celebrar un cumpleaños con su familia, iban a alguna provincia a estar con su papá o su mamá y celebraban ahí algún matrimonio y en alguna de esas celebraciones algún sacrificio, algún tipo de Dios se iba a hacer. Y las personas iban a tener que participar porque es como que vos vas a una casa de tu primo a celebrar su cumpleaños y te sirve un rico asado. ¿Y qué harías tú con el asado con la tortillita ahí quemando, delgadita, crocante y ahí el mate? ¿Te la comerías? Y claro que sí, pero ahora ¿qué pasa cuando tú sabías que tu primo había ofrecido eso a la diosa Afrodita? Habían creyentes entonces que entendían esto, que acá Pablo menciona. En el versículo 5, esto que Pablo va a mencionar es algo que el Antiguo Testamento menciona continuamente. ¿Qué es lo que menciona el Antiguo Testamento? Y vamos a ir revisando. Bueno, el Antiguo Testamento menciona que solamente hay un Dios. Solo hay un único Dios verdadero. Todo lo demás, a lo que se le llame Dios, es simplemente una mentira, es una vanidad, porque fue creado de la misma imaginación pecaminosa de los seres humanos. Mirá, por ejemplo, en Habacuc 2:19. Dice ahí: ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Entonces, era muy normal que la gente use madera o piedra para modelar una imagen. Y empiece a esa imagen a llamarle para pedirle ayuda, o a llamarle para pedir dirección o auxilio. Entonces, ¿qué dice acá Habacuc? Hay un juicio, hay de aquel que le dice a una piedra o a un palo: despiértate, ayúdame, sálvame, enséñame. ¿Por qué? Porque no hay espíritu dentro de ese ídolo. ¿Y qué significa que no hay espíritu? Que no está vivo. Tiene ojos, como dice el Salmo 115, mas no ven.
ojos más no miran, oídos más no escuchan, manos más no palpan, pies más no van a ninguna parte. Entonces, en el Antiguo Testamento los ídolos son una mentira. No hay nada detrás de los ídolos, no hay ningún Dios detrás de ellos, están completamente muertos. En Jeremías 10:5, mira lo que dice: derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Qué terrible lo de la idolatría, ¿no? Confían en algo que ni siquiera se puede mover a sí mismo. No tengáis temor de ellos, dice Jehová, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. O sea, no pueden hacer ni bien ni mal, ni bien ni mal. Y acá Dios llama a que no tengan temor de los ídolos, porque los ídolos no son nada en el mundo, solo hay un verdadero Dios. La cultura greco-romana en ese momento, donde Pablo estaba escribiendo, no tenía conocimiento o entendimiento acerca de esto. Para la cultura griega y romana que estaba ahí mezclada, habían muchos dioses que controlaban las fuerzas de la tierra y del cielo. Cada uno tenía su dominio y cada uno tenía su propio centro de adoración. Estaba el dios de los valles, el dios de las colinas, el dios de la sabiduría, el dios del vino, el dios de la medicina, el dios de la flora, el dios de la fauna. O sea, cada dios tenía su propio dominio. Pero el Antiguo Testamento declara que solamente hay alguien que es Dios, y solamente ese alguien tiene dominio, todo lo demás es una farsa. Pero hay creyentes que entienden lo que el apóstol Pablo entiende y lo que el Antiguo Testamento proclama, que solo hay un Dios. Hay un Dios. Y aquí Pablo por eso menciona en el versículo 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, eso es para la cultura, dice el versículo 6, para nosotros. ¿Por qué dice para nosotros? Porque para los creyentes ya no hay más dioses, ya no hay más ídolos, ya no hay más señores, ya no hay nada ni nadie que sea objeto de adoración o que tenga dominio sobre la vida de uno. Solamente, dice, sin embargo, hay solo un Dios. Hay solo un Dios. Y ese Dios es Padre, porque Él es la fuente del cual proceden todas las cosas. O sea, este mundo y todo lo que existe, amados, fue hecho por una sola persona. Y esa persona es Dios. No hay otra como Él. Por eso la Biblia dice que Él es el principio y el final. Sin Él, nada de lo que hoy está hecho hubiese sido hecho. Miren ahí lo que dice en Isaías 45:18. En Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, los creyentes saben que no hay otros dioses ni otros señores. Solamente hay un Dios y este Dios creó todo. No hay otro. Pero también menciona aquel apóstol Pablo, si ese Dios lo creó todo, de Él proceden todas las cosas, entonces nosotros somos para Él. Si solo hay un Dios y Él hizo todo, ¿cuál es la implicación? Entonces, dice acá Pablo, nosotros somos para Él. Nosotros estamos para sus propósitos. Hermanos, nosotros no estamos acá en la tierra para que Dios cumpla nuestros placeres. Nosotros estamos acá para los propósitos de Dios. Por eso muchos cristianos se decepcionan de la vida cristiana, porque se dan cuenta que la vida cristiana no es placentera, porque Dios no es un genio que está atrás de ellos buscando cumplirle todos los deseos. Si Dios es el único Dios y Él creó todo, incluyéndonos, entonces la implicación es esta: nosotros somos para Él, estamos para sus propósitos, ya no estamos para vivir para lo que nosotros queramos, sino para hacer la voluntad de Dios. Pero acá también habla Pablo de que hay
un solo Señor, uno solo que tiene el dominio, uno solo que gobierna, uno solo al que le pertenece todo. ¿Quién es este? Bueno, es Jesucristo, es Jesucristo. Él es el dueño absoluto de todo. Él va a heredarlo todo porque Él es Dios. Miren ahí lo que dice Colosenses en cuanto a Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Hablando de Jesús dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A Él le pertenece todo. Solamente hay un Señor al cual los cristianos nos debemos, y es Jesucristo. En ese tiempo la gente, cuando consideraba a algo o a alguien Dios, vivía para eso. Vivía para darle honra a eso, aunque fuera una mentira. Y algunos estaban dispuestos a dar su propia vida con tal de honrar aquello que consideraban Dios y Señor. Sin embargo, dice Pablo, nosotros ya no tenemos más esos conceptos que antes teníamos en el mundo. Ahora nosotros tenemos un solo Dios y tenemos un solo Señor, y ese es Jesucristo. Y si dice ahí, Él es el único Señor, dice, y por medio de Él son todas las cosas, versículo 6, nosotros somos por medio de Él, nosotros le pertenecemos a Él, somos su posesión, su posesión. Si tú eres cristiano y Jesús es tu Señor, tú pasas a ser posesión de Él. Ya no es tu vida, es su vida. Ya no son tus bienes, son sus bienes. Él es el Señor. Quizás para hoy es muy difícil entender la palabra Señor, porque en Ecuador hay gente importante que se le llama Señor, se le llama Don. Acá ya es el tú, el tuteo, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo, hermanos, amados, llamarle Señor a alguien era pesadísimo, porque tú te estabas colocando debajo de aquel al que le llamas Señor para hacer su voluntad, porque está por encima tuyo. Hoy hay muchos cristianos que quieren descubrir el propósito que Dios tiene, como pensando en Dios como un medio para obtener lo que este mundo quiere darles. Pero el cristianismo no se trata de tú descubriendo el propósito, sino de tú viviendo una vida santa para aquel que es tu Señor. Vivir una vida santa significa vivir una vida en donde yo constantemente me voy desligando del pecado. Yo constantemente me voy preparando para ver cómo poder servirle mejor a mi Señor. Hermanos, si nosotros no creemos que Jesús es el Señor, eso va a determinar el tipo de vida cristiana que vivamos. A mí me encanta cuando Jesús le manda a ver a los discípulos al pollino hijo de Asna. Él va a la casa donde está ese pollino, golpea ahí: señora, venimos a ver a su pollino. ¿Y quién les manda a decir eso? El Señor. ¿Y qué hizo el dueño del pollino? Llévenselo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Cuando tú entiendes que Dios es el Señor, que Jesús es el Señor, tú no vas a tener problemas en lo que Él te pida, porque para ti es eso. Es el Señor. Y cuando Él es el Señor y me pide algo, yo se lo voy a dar con alegría. No voy a luchar tanto porque Él es el Señor. Sin embargo, dice Pablo, para nosotros solo hay un Dios y solo hay un Señor. Y si hay un Señor, entonces yo soy propiedad de Él, posesión de Él, pertenencia de Él. ¿Por qué es importante que nosotros revisemos esto? Porque el apóstol Pablo quiere que los que están consumiendo carne sacrificada a los ídolos sepan que no es pecado consumir carne sacrificada a los ídolos. ¿Por qué, hermano, no sería un sacrilegio o un pecado comer comida que fue sacrificada a los ídolos? Porque no existen los ídolos. Son producto de la imaginación. O sea, si se le ofrece carne a algo que es el producto de la imaginación, esa carne no tiene el poder de hacerme bien ni de hacerme mal, porque los ídolos no existen. Son una mentira.
Los ídolos no van a poder hacer algo porque yo coma o porque yo deje de comer. No tienen ninguna potestad o dominio sobre mi vida. Imagínate la esclavitud en la que vivían muchos de los hombres y mujeres en ese tiempo. Porque si no sacrificaban a sus dioses, ¿qué iba a pasar? Si no sacrificaban comida a sus dioses, iban a experimentar calamidades y tragedias. La gente incluso pensaba que detrás de los terremotos, de los incendios, estaban los dioses enfurecidos porque no habían ofrecido sacrificios a ellos. Entonces, si no había sacrificios, no había comida para poder comer de los dioses. Pero había creyentes que tenían este conocimiento, que habían madurado en su entendimiento en cuanto a esto de comer como sacrificado a los ídolos. Entonces tú tenías ahí un hermano de la iglesia feliz comiendo ahí en una festividad y todo eso fue sacrificado a los ídolos y vos lo ves contento y vos lo ves y decís, ¿por qué está contento? Porque esa persona entiende que no está pecando en absolutamente nada, porque los ídolos no son nada, no tienen poder de nada, dominio de nada, posesión de nada, son el resultado de la imaginación, no hay ningún espíritu detrás de ellos. Entonces, ¿qué diríamos a los creyentes ahí en Corinto que están practicando esto? No están pecando si ustedes consumen carne sacrificada a los ídolos, porque la Biblia afirma que no hay otros dioses ni otros señores. ¿Qué es lo que podemos aprender en esto, hermanos? Que una pregunta que tendrías que hacerte en el momento de participar y disfrutar libremente de algo sería la siguiente: ¿hay algún pasaje que denuncie aquello que me permito disfrutar o participar? ¿La Biblia explica algo acerca de esto que estoy haciendo, de esto que estoy disfrutando? Si no lo hay después de haber revisado, después de haber leído, estudiado las Escrituras o pedido consejo, no te hagas problema. Participa y alaba a Dios por poder hacerlo sin culpa, como dice Romanos 14:22. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. ¿Sí? Entonces, si tú eres un creyente y estás haciendo algo y estás dudando, ¿será que esto es pecado? ¿A dónde tienes que ir? A las Escrituras. Si tú encuentras que en las Escrituras eso no es pecado, sé libre para disfrutar de eso. Y punto. No le des mucha vuelta. ¿Sí? Ese es el primer punto. Asegúrate que lo que estés disfrutando no sea pecado según las Escrituras. Segundo, asegúrate de que quienes estén a tu alrededor también entiendan lo mismo. ¿Sí? Eso es muy importante. Si tú entiendes eso, amén, gloria a Dios. Qué bueno que hayas crecido en tu entendimiento en cuanto a eso. Pero Pablo explica algo ahí, en el versículo 7. Pero, hay un pero. No en todos hay este conocimiento. No en todos hay este entendimiento. No todos han llegado a la misma conclusión. No tienen la misma claridad. ¿En cuanto a qué? Que no todos entienden que un ídolo no es nada. Que sacrificarle algo a un ídolo y que comer algo que fue sacrificado al ídolo no va a afectarles en nada. No todos tienen ese conocimiento. Y eso, obviamente, ¿en qué afecta nuestra libertad? ¿O qué podemos aprender en cuanto a esto? Ahí el apóstol Pablo lo menciona. Dice: porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Habían personas de la iglesia que desde pequeños se criaron en familias donde constantemente se sacrificaba a ídolos. Había muchos creyentes que habían crecido por generación, o sea, que eran parte de familias generacionales de continua idolatría. Entonces estaban acostumbrados a todo lo que era ese sistema de culto pagano. Y Dios los había rescatado de eso. Entonces, para muchos que estaban familiarizados con el sistema idolátrico, para ellos, que no habían entendido esto que muchos ya entendieron, sí habían dioses, sí habían fuerzas detrás que tenían dominio. Podían estar pensando que Dios sí tenía dominio sobre todo, pero habían otras fuerzas que también tenían dominio. Para algunos no había ningún Dios, pero para ellos seguía todavía habiendo dioses detrás de eso y señores detrás de eso. Y el comer carne sacrificada a los ídolos sí iba a afectarles de alguna manera.
Entonces, estas personas, dice Pablo acá, cuando ellos comen ese tipo de carne, dice, su conciencia, siendo débil, se contamina. Estas personas, cuando no han llegado a este entendimiento que tienen estos creyentes, para ellos el participar de comida sacrificada a ídolos era una tragedia. Y era una tragedia porque dice acá Pablo que ellos tienen una conciencia débil. Mira, la conciencia es sumamente importante en tu vida cristiana. La conciencia es el juez interior que Dios ha puesto en ti para que juzgue lo que está bien y lo que está mal. Es como ese policía que cuando vos cruzas algo que está contrario a la ley de tránsito va a pitar fuertemente para que tú te des cuenta que hay algo que está mal, hay algo en lo que te estás equivocando. Y como la conciencia denuncia lo que está mal, va a producir en ti algo que se llama culpa y vergüenza. Y esa culpa y vergüenza o ese dolor te va a llevar a apartarte de lo malo. Es muy importante la conciencia. Pero el problema con estos creyentes es que su conciencia es débil. ¿Qué significa tener una conciencia débil? Mira, tu conciencia va a definir muchas cosas que son malas y buenas de acuerdo a la cultura, de acuerdo al sistema, de manera que no todo lo que tu conciencia le llama malo es malo en sí. Y lo que tu conciencia le llama bueno es totalmente bueno en sí. Entonces, cuando tú empiezas la vida cristiana, tu conciencia es como un policía junior, ¿sí? No tiene todavía claro todo lo que es malo según Dios, o todo lo que es bueno según Dios. Hasta que esa conciencia crezca y esté bien informada, esta conciencia va a estar en un estado de debilidad. Y como está en un estado de debilidad, hay un peligro. El peligro es que alguien haga algo sabiendo que conscientemente está mal. Cuando alguien hace algo sabiendo que su conciencia le dice que está mal, lo que hace es que su conciencia sea perturbada, contaminada y de a poco empiece a menoscabarse, a destruirse. ¿Qué pasa cuando tú utilizas una máquina que no fue dada para lo que fue dado? ¿Qué le va a pasar a la máquina? Va a empezar a desgastarse, a dañarse y no va a servir para el propósito que debería. Imagínate el peligro que hay detrás de una persona que cuando su conciencia le dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, la persona va y lo hace. Esa conciencia se deteriora, se encallece y pierde la función que es detener a la persona mostrándole el bien y el mal para que no lo persiga. Entonces el apóstol Pablo, para él es muy importante que se entienda este principio, que yo cuando participo de algo debo tener en cuenta que el pecado no estaría en que yo participe y coma de lo sacrificado a los ídolos. El pecado estaría en que al participar de los ídolos yo termine perjudicando la conciencia débil de mi hermano. Ese sería el pecado. Pablo aquí en el versículo 8 dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pablo se asegura acá que los creyentes entiendan que no es un problema la carne, que no es un problema el participar de eso que compran en el mercado, que no es un problema ir a la casa de tu familiar y comer eso que fue sacrificado a los ídolos. No es un problema, cómelo, no te va a agregar nada ni te va a quitar nada. Pablo lo vuelve a puntualizar acá para que se entienda correctamente. El problema sería que los hermanos que te rodean, al no tener ese entendimiento, su conciencia sea contaminada. Te voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez vieron la bebida Monster? Tengo una pregunta. ¿Es bueno tomar Monster? ¿Vieron? Algunos pueden decir, Diego, pero riquísimo, la de mango es riquísimo. ¿Sí? ¿Cómo sabe el pastor que hay de mango?
¿Sí, vieron? Bueno, la bebida Monster es una bebida que tiene cafeína, no tiene alcohol. No tiene alcohol. Si tú ves a alguien tomar Monster, no le puedes llamar alcohólico o que es un vicioso. ¿Sí? Sos alcohólico, ¿cómo vas a tomar esa bebida? ¿Eso es pecado? No es pecado. No es pecado. Pero hay gente que en su conciencia, cuando ve la bebida Monster, para esa persona sí representa una bebida alcohólica. Entonces, participar de una bebida Monster a esa persona, sabiendo que su conciencia le dice esto está mal, debilitaría y dañaría su conciencia. Entonces, ¿yo podría disfrutar de esa bebida? Sí, porque no es pecado, pero no todos tienen el entendimiento que yo tengo en cuanto a esa bebida. Porque hay otros, como dice acá, que habituados al alcohol, a hacer cócteles con esa bebida, para ellos sí es algo malo y pecaminoso. Y si ellos participaran de eso, su conciencia siendo débil se contaminaría. Lo mismo pasa con el bingo. Diego, ¿podemos jugar bingo en la casa? ¿Cómo se te ocurre ese culto pagano ahí en medio de tus hijos? ¡No lo permitas! Es lo mismo, hermanos. O sea, esto se aplica para muchas cosas que son grises en la vida cristiana. Si tú tienes un entendimiento que no es pecado, muy bien, pero asegúrate de lo segundo. No todos tienen el entendimiento que tú tienes en cuanto a eso. Y tienes que tener cuidado por aquellos que tienen una conciencia débil. Mira, los hermanos de conciencia débil son tan importantes, valiosos para nosotros, que tenemos conciencia fuerte en esas áreas. Estos hermanos no los despreciamos. ¡Ay, tú que sos de conciencia débil! No, jamás haríamos eso, hermanos. Nosotros no vamos a dividir la iglesia entre los que tienen conciencia fuerte y los que tienen conciencia débil. Somos hermanos y nos consideramos unos a otros en medio de la etapa de crecimiento en la que nos encontramos. Hay hermanos que por más que ha pasado el tiempo, no han crecido en criterios en cuanto a ciertas cosas. Y para ellos sigue siendo pecado. Y los amamos y los respetamos, porque sus conciencias todavía no están bien informadas. Y si nosotros somos fuertes y pensamos que eso que estamos haciendo no está mal, entonces no deberíamos sentirnos mal por eso, pero sí considerar a nuestro hermano. Una de las preguntas que te podrías hacer al momento de participar y disfrutar libremente de algo sería la siguiente, en relación a nuestros hermanos, ¿sí? Y que es muy importante considerar. ¿Qué piensan las personas de alrededor mío de aquello que deseo, estoy buscando disfrutar o usar? ¿Qué piensan? O sea, antes de disfrutar de algo y ves que ya te miran extraño, porque tú te das cuenta, te están mirando así, como, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás usando eso? ¿Por qué te entretiene eso? Entonces tú deberías preguntar, ¿qué pensás de esto? Averiguarlo. ¿Eres intencional en preguntar eso? ¿En aquellas cosas que te gustan, que disfrutas, en las cuales tú libremente haces? Deberías empezar a hacerlo. Porque para muchos puede que sí sea pecado. Y estás, obviamente, produciendo algo en el otro. Y tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Me importa lo que otros piensen? ¿Vieron que hay gente que dice, a mí no me importa lo que otros digan? Hermanos, sí te debería importar. Porque tú tienes que ser de testimonio. ¿Y qué significa ser de testimonio? Mostrar una vida digna de alabanza. Entonces, a nosotros nos importa lo que otros piensen. Entonces, cuando hacemos algo, sí debería sonarnos el que otros estén pensando que lo que estamos haciendo es pecado, aunque no lo sea. Y no pensar, bueno, para él es pecado, pero yo entiendo que no es pecado, entonces lo hago. ¿Cuál es el problema? El problema es la conciencia del otro. Y sí debería importarte. ¿Qué producen la conciencia de otros aquellos en donde tú disfrutas con libertad? Imagínate, tú estás disfrutando ahí de la bondiola, ahí le pusiste 2 litros de cerveza porque queda riquísima. Y la otra persona está diciendo, ¿cómo puedo comer esto que fue hecho con alcohol del cual Cristo me liberó? Y esa persona todavía no entiende que cuando el alcohol cuando tú preparas comida con alcohol, el alcohol se consume y queda el gusto. Pero la persona no entiende todavía eso.
Imagínate qué triste estar disfrutando de algo en donde la conciencia de tu hermano está sufriendo. Eso no sería amoroso, hermano. No sería amoroso. Y por eso tenemos que averiguar en aquello en lo que libremente disfrutamos, qué le produce a otro en su conciencia. ¿Qué piensa el otro en cuanto a esto que disfruto? Así que debemos asegurarnos primero, ¿sí?, que lo que estamos haciendo no sea pecado en las Escrituras. Si tienes ahí luz verde, hacelo. La segunda pregunta. ¿Esto que yo entiendo, lo entienden otros? No, no lo entienden. Ahí hay un semáforo en rojo. Para y medita. Para y medita. No lo hagas, porque otro no tiene ese entendimiento. Entonces, no lo hagas. ¿Sí? Para. Y tercero, asegúrate de no ser de tropiezo. Asegúrate de no ser de tropiezo. Ayer el apóstol Pablo, por eso dice en el versículo 9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Que esta libertad que tenemos, dice Pablo, no venga a llevar a otro al pecado. Y Pablo va a poner acá una situación posible, ¿no? Algo que puede ocurrir. Es como que Pablo le dice, imagínate esto. ¿Qué pasaría, versículo 10, si algún hermano te ve a ti que tienes conocimiento en cuanto a que hay un solo Dios y un solo Señor? Te ve a ti, ¿en dónde? Sentado a la mesa en un lugar de ídolos. Dice, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Claro, porque si tú eres un hermano maduro y te ve a ti haciendo algo como eso, y él pensando, si él lo hace, entonces no debe estar mal, y lo termina practicando, y después termina recordando la vida antigua de la que Dios le liberó, y termina haciendo cosas pecaminosas que están relacionadas a los cultos idolátricos, entonces ¿cómo sale la persona de ahí, habiendo participado de esa comida? ¿Saldría con culpa? ¿Saldría con vergüenza? ¿Saldría con dolor? ¿Saldría desanimado porque ofendió a Dios, porque hizo algo que en su conciencia sabía que estaba mal, y termina cayendo en pecado y alejándose del Señor? Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad, hermanos, de que aquellos que tengan conocimiento sean tan orgullosos que estén más pensando en su placer que en cómo su vida edifica al otro en lo que se permiten. Y Pablo, que dice el versículo 11, qué tristeza esto, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Hermanos, a Cristo le costó su vida rescatar a los seres humanos. Imagínate qué triste que yo, en lugar de edificar al que Cristo salvó, lo termine haciendo caer en pecado y lo termine arruinando. Hermanos, Jesús dijo lo siguiente, que si alguien es de tropiezo a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les sería matarse, morir la peor muerte que ser de tropiezo a uno de los pequeños en la fe. Hermanos, es una tragedia hacer tropezar a otro con lo que uno se permite, con lo que uno consume, con lo que uno habituado está contento haciéndolo. Versículo 12 dice, de manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. O sea, cuando yo participo de algo que la conciencia de otro es pecado, y estimulo a esa persona a ir en contra de su conciencia, haciendo algo que su conciencia le dice no, no solamente arruino a la persona que yo estoy con mi ejemplo estimulando, sino que estoy pecando, hermanos, contra Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de Saulo? ¿Se acuerdan cuando él iba a Damasco con todo el deseo de destruir a los cristianos, de exterminarlos? Cuando Cristo se le presenta, ¿qué le dice Cristo? Cristo está diciendo, estás pecando contra mí, ¿no es cierto? Te la estás metiendo conmigo. Porque lo que le hacemos a alguien de la iglesia, se lo estamos haciendo ¿a quién? A Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Y alguien diría, pero, a ver, pará un poco. Si no está persiguiendo a Jesús, está persiguiendo a los cristianos.
Los cristianos son el cuerpo de Cristo. Quien hiere al cuerpo de Cristo, hiere a Cristo. Los cristianos son la novia de Cristo. Quien hiere a la novia se mete con el novio. Entonces, el pecado de hacer caer a otro hermano, el herir su conciencia, debilitar la conciencia del hermano, contaminarla, el llevar a un hermano a practicar algo que su conciencia le dice, no lo hagas, es un pecado contra el mismo Cristo. Y no deberíamos tomarlo a la ligera. Y esta es la conclusión de Pablo. Por lo cual, si esto es un pecado contra Cristo, el hacer que mi hermano tropiece, se debilite o se ofenda en aquello que yo entiendo que no es pecado, pero para mi hermano lo es, entonces voy a tomar una resolución. ¿Qué es una resolución? Es una decisión que tú haces firme en cuanto a algo que vas a hacer en tu vida, cueste lo que cueste. ¿Cuál es esta resolución de Pablo? Y que debe ser la resolución de todos los que estamos acá presentes. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Si el Monster, la bebida Monster, le es a mi hermano ocasión de caer, no voy a beber Monster jamás. Si la bondiola hecha al vino le es ocasión de caer a mi hermano, no voy a comer bondiola preparada con alcohol jamás. Y así todas esas cosas que no son pecado. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué Pablo dice jamás? Me encanta porque no dice por un momento. No lo voy a hacer jamás. ¿Por qué? Para no poner tropiezo a mi hermano. A Pablo le importa más la edificación del hermano que su propio placer. A Pablo le importa esto porque es algo que debería importarle a cada uno de nosotros. Este es un principio muy importante. Debemos como creyentes estar dispuestos a poner nuestros placeres por debajo de nuestro prójimo. A nuestro prójimo por encima de nuestros placeres. Los cristianos deberíamos estar dispuestos a renunciar a nuestras libertades o derechos por amor a aquellos que están creciendo en la gracia de Cristo. Y lo vamos a hacer por más que los disfrutemos mucho. Eso hace un cristiano maduro. Un cristiano maduro no es el que dice, la carne sacrificada a los ídolos no es pecado. Si no es pecado, si a alguien le ofende, le molesta, no es mi problema. Es tu problema porque tú deberías crecer en tu conciencia. Eso no sería para nada madurez cristiana. La madurez cristiana es aquella que florece en un corazón lleno de amor por el que está al lado. La madurez cristiana es a la que le importa lo que produce tu vida en la vida de otro. Eso es madurez cristiana, porque eso es el amor de Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Juan ahí en Primera de Juan? El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama a su hermano está todavía en tinieblas. Por eso, hermano, si hay algo que tú disfrutas, pero a tu hermano le es de tropiezo, y a tu hermano te ha dicho me es de tropiezo, no lo hagas por amor a tu hermano, aunque a ti te cause mucho deleite. ¿Sabes? A mí me encanta el ejemplo de unas hermanas misioneras. Ellas fueron a un país en donde había gente que estaba muriendo por causa de Cristo. Pero a estas hermanas misioneras no les gustaba algo, y era dejarse crecer los vellos del cuerpo. Ustedes saben que las mujercitas tienen un cuidadoso manejo de estas cosas, ¿no? En su vida. Por eso hay centros de depilación en muchos lugares, ¿no? Porque a la mujer no le gusta tener vello porque la mujer es femenina. Y para la mujer entiende que el vello es en la cara, en el cuerpo del varón, no es de la mujer. Sí, y lo hacen. Pero estas hermanas que venían practicando durante muchos años el depilarse, tenían que dejarse crecer todos los vellos del cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque al lugar donde fueron, las mujeres que se depilaban eran las prostitutas. Así que ellas tenían que estar en el verano con todas sus piernas llenas de vellos, con sus axilas llenas de vellos, quizás con su cara. ¿Sabes por qué? Por amor a las mujeres de la iglesia. Para que las mujeres de la iglesia, que muchas salieron de la prostitución, no vuelvan a ella. O caigan en pecados
que estaban involucrados en la prostitución. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque entendieron el principio. No se trata la vida cristiana de hacer lo que yo quiera. La podemos disfrutar mucho, la vida cristiana se disfruta. Y hay muchas cosas que disfrutamos y no son pecado. Pero si descubrimos que para nuestro hermano es pecado, entonces Pablo dice, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué preguntas te podrías hacer en cuanto a esto, no? ¿De qué manera esto va a ser de tropiezo para otros? Sabes, muchos de nosotros tomamos decisiones, pero no nos preguntamos de qué manera esto va a ser de tropiezo a otros. Te voy a contar un chiste. ¿Va a ser de tropiezo a otro? No lo cuentes. Me gusta este vestido. ¿Va a provocar a otros hombres porque es muy ajustado? No te lo pongas, te queda lindo. Comprate otro que te quede mejor, más lindo. Con el que te veas linda por fuera, pero también puedas honrar a Cristo cuidando la mente de tu hermano. Así, hermano, habrás de glorificar a Dios. Es una pregunta. En todo lo que hagas, pregúntate, ¿de qué manera va a ser esto de tropiezo? ¿Esto va a fortalecer la fe de mi hermano? ¿Va a debilitarla? No, vamos a ver esta película, está re buena. Y hay cosas que salen en esa película, ¿no es cierto? Que no son tan buenas y para tu hermano es de tropiezo. Y vos dices, pero para mí no es de tropiezo. Pero para él lo es. Entonces no voy a ver esa película. ¿Esto traerá confusión o claridad a quienes están caminando detrás mío? Yo me acuerdo que un día yo deseaba tomar la bebida Monster, ¿sí? Porque en Ecuador es normal que ahí hay otros nombres, B220, Red Bull. Y yo digo, si yo compro esto, ¿qué va a pensar la señora del kiosco? ¿Qué pasa si un día viene la señora del kiosco, viene de la iglesia? ¿No? Y dice, ¿ella es el pastor el que me compra Monster? Sí. No lo voy a hacer, hermanos. No lo voy a hacer. Porque yo no sé qué va a generar en otro. Ahora, si tú lo haces en otras cosas, no solo en esa bebida, hermano, no te sientas pecador, porque Dios te da una conciencia. Pero si tu conciencia te acusa, o si tú descubres que esto es de tropiezo, entonces no lo hagas. No busques agradarte a ti mismo. Busca agradar a tu Señor, edificando a tu prójimo para su gloria. Vamos a ponernos de pie y solo los dejo con estas preguntas de apelación. ¿Renunciarías a lo que te gusta o disfrutas por el bien de tu prójimo? Pensá en algo que te gusta mucho, ¿no? En algo que te gusta mucho, que lo haces siempre. ¿Estarías dispuesto a renunciar por tu prójimo? ¿Sí? ¿Lo harías como cristiano? Sí, hermano, tendrías que hacerlo. ¿Qué crees que te impediría hacerlo? ¿Qué crees que te impediría renunciar? El egoísmo, hermanos. El egoísmo. No seamos egoístas. ¿Cuáles serían las consecuencias de no hacerlo? Debilitar a tu hermano, debilitar a la iglesia y no amar a Cristo y pecar contra Él. Así que te animo a disfrutar de tu vida cristiana, pero hazlo con precaución. Asegúrate que lo que haces no sea pecado en las Escrituras. Asegúrate que lo que haces, si tú entiendes que no es pecado, otros también lo entiendan. Asegúrate que lo que te permites y haces no seas de tropiezo a otros. Y disfruta tu vida cristiana para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te agradecemos tanto por este tiempo que nos has regalado, por poder compartir tu palabra y poder ser a través de ella en gran manera bendecidos. Señor, gracias porque tú nos has dado un propósito y es el propósito de glorificarte, y te glorificamos amando a nuestros hermanos. Señor, danos de tu gracia para que podamos ser sensibles al corazón de nuestros hermanos, a la conciencia de nuestros hermanos. Señor, danos de tu gracia para que si descubrimos algo en aquello donde nosotros estamos siendo de tropiezo, nosotros podamos estar dispuestos a renunciar por amor a nuestros hermanos, para que nuestros hermanos puedan ser edificados y nada sea de tropiezo en sus vidas y puedan seguir creciendo, porque Cristo pagó un alto precio para rescatarlos. Señor, danos de tu gracia para no ser egoístas y orgullosos, para no buscar lo nuestro propio. Danos de tu gracia, Señor, para que podamos, aún en estas renuncias, seguir agradándote y glorificándote. Bendito seas, Dios. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén.